Psicodiagnóstico de las funciones cognitivas. Programa de Psicología, octubre de 2013. Trabajo colaborativo número 1. Unidad 1. Aspectos teóricos de la evaluación psicológica. Edison Andrade Montaño. La evaluación psicológica. Como disciplina de la psicología que se ocupa del estudio científico del comportamiento de un sujeto con el fin de describir, clasificar y predecir, y en su caso de explicar y controlar tal conducta. Modelo psicométrico correlacional o de atributo. Supuestos teóricos. La conducta se explica en función de variables internas o intrapsíquicas. Estas variables dan consistencia y estabilidad al comportamiento a lo largo del tiempo y a las funciones. Variables, rasgos de la personalidad y dimensiones. Objetivos, descubrir, clasificar y comparar y predecir. Estudiar las diferencias individuales y ubicar al sujeto en relación al grupo de referencia normativo en un rango o dimensión concreta que se pueda cuantificar. Enfoque nomotético. Método correlacional. Técnicas. El cuestionario factorial de personalidad. El inventario de personalidad. El inventario multifásico de personalidad. Escalas. El test de habilidades mentales. El test de actitudes diferenciales. El test de matrices progresivas. Ámbito de aplicación. Escolar, organizacional, clínico, investigación. Críticas. Las críticas que este modelo ha recibido se centran tanto en aspectos metodológicos, teóricos. La existencia o no existencia de constructos internos es de difícil comprobación empírica. Esta deberá efectuarse a través de las manifestaciones de constructos. Perspectiva médico-psiquiátrica. Origen. El modelo nace de la psicología clínica entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y cobra un rápido desarrollo a consecuencia del incremento de las necesidades de evaluación clínica por efecto de ambas guerras. Supuestos teóricos. La conducta está determinada por causas genéticas, biológicas e intrapsíquicas. Modelo médico de enfermedad. Objetivos. Describir, clasificar y pronosticar. Estudiar el grado de afectación del trastorno, los factores histórico-biográficos, etiológicos, el curso del proceso psicopatológico y el tratamiento fenomenológico adecuado. Método. Empleación de test. Tales pruebas se pretenden conocer la posición que tiene un sujeto respecto a un grupo de referencia normativo. Técnicas de evaluación. Las utilizadas son múltiples observaciones, pruebas psicométricas, técnicas proyectivas y pruebas subjetivas en base a cuyos datos se realiza el diagnóstico diferencial. Ámbito de aplicación, dedicado exclusivamente al ámbito clínico. Críticas. La crítica al modelo médico de enfermedad que subyace y extrapolación al ámbito de la conducta. La casualidad psicológica muestra un gran nivel de complejidad donde se integran factores biológicos y socioambientales a través de la mediación cognitiva. Rechazo a las nosologías psicopatológicas está en periodo de revisión. La perspectiva psicoanalítica. Orígenes del modelo. Los presuntos sustentados por el modelo de Freud sobre la personalidad. En el campo de la psicopatológica de los trabajos pioneros. Presupuestos teóricos. La conducta es considerada como síntoma, es una manifestación externa de un conflicto intrapsíquico que se origina por la lucha entre instantáneas psíquicas, que actúan según diferentes procesos, inconsciente, preconsciente y consciente. La conducta es fruto de dos pulsiones internas que han determinado la estructura de la personalidad. Esta se ha ido gestando a lo largo del desarrollo infantil. El conflicto intrapsíquico se origina en la lucha entre impulsos inconscientes y deseos conscientes, es decir, entre las demandas provenientes de uno mismo y las exigencias sociales. Objetivos. Los procesos y contenidos inconscientes, facilitar su evocación para poder efectuar su descripción y establecer su dinámica. La descripción de la estructura psíquica, en particular del yo, a través de la valoración de su fuerza y los recursos defendidos a su servicio. La valoración de la accesibilidad del sujeto al tratamiento psicoanalítico. Métodos.
El método clínico a partir de las observaciones cualitativas, el método inductivo, métodos ideográficos, aunque también pueden emplearse en métodos que poseen una vertiente nomotética. Técnicas: la entrevista libre, la asociación libre, el análisis de los sueños, los lapsus de los olvidos. Las técnicas proyectivas, estructurales o perspectivas, temáticas en las que se elaboran historias expresivas. Ámbito de aplicación: actúa en situaciones clínicas, campo educativo, procesos de orientación y selección. Debate en torno al modelo: la acientificidad del paradigma. Las propias técnicas de evaluación, concretamente las proyectivas, han recibido importantes críticas centradas en su condición de ambigüedad, subjetivismo y escasa validez de fiabilidad. Modelo fenomenológico humanista existencial. Origen: la fenomenología y su derivación, el existencialismo, configuró una concepción del hombre como ser personal singular determinado por su propia percepción del mundo. Presupuesto teórico: las aproximaciones fenomenológicas a la conducta defienden que los fenómenos de percepción sobre sí mismo y sobre la realidad condicionan la conducta humana. El comportamiento como un producto total determinado por la percepción subjetiva del ambiente, los estilos, comunicaciones y el potencial humano del sujeto. Objetivos: comprender e intervenir para estimular el crecimiento personal consiguiendo un mejor ajuste personal y social del sujeto. Aspectos metodológicos y técnicas empleadas: la inferencial intuitiva, técnicas objetivas, observación y autoobservación, entrevista libre, técnicas proyectivas, técnicas psicométricas, ámbito de aplicación, clínico, educativo, psicología comunitaria. Variables: autopercepción, percepción de los otros y del ambiente, estrategias pensando la resolución de problemas, tendencia a la autorización, motivación de crecimiento. Modelo conductual radical. Origen: surgió del análisis experimental de la conducta con el objetivo de aplicar a la evaluación psicológica los avances teóricos, prácticos que se habrían logrado en el laboratorio en cuanto a análisis y control de la conducta. Modelos conductuales: el conductual radical, los modelos mediacionales, los modelos interactivos, enfoque conductual radical, conductismo de primera generación. Orígenes del modelo: los orígenes de la evaluación conductual están vinculados al acondicionamiento clásico y operante. Los trabajos de Watson o Skinner son representativos de esta etapa. Presupuesto teórico: se acepta únicamente como núcleo del análisis la conducta directamente observable, explicable por fenómenos de asociación entre estímulos y respuestas. Objetivos: el control de la conducta así como su predicción. La evaluación conductual consta de dos fases: la de pretratamiento, en que se establece la línea base y las relaciones de la conducta con las variables que la controlan o mantienen; la de posttratamiento, en la que se evalúa el cambio por efecto de la intervención. Ámbito de aplicación: laboratorio, clínicas, educativas, deportivas, entre otras. Debate en torno al modelo. Reduccionista porque elimina los procesos mentales superiores, la importancia que otorgaron a las condiciones ambientales como determinantes a la conducta. Variables: análisis de las conductas directamente observables, variables ambientales y motoras. Técnicas: técnicas observacionales. El enfoque mediacional, conductismo de segunda generación. Los orígenes del enfoque se vinculan a Tolman y Whitty. Tolman, 1951, planteó que la variable propósito o intención era una variable interveniente de gran importancia. Presupuestos teóricos: interés por los procesos mediacionales, es decir, por los procesos mentales que pueden ser descritos como respuestas encubiertas que confieren gran complejidad a la conducta. Objetivos de evaluación: el objetivo primordial de la evaluación desde estos enfoques mediacionales es el de predecir, instaurar, modificar o cambiar la conducta, es decir, controlarla. Unidades de análisis:
En las unidades básicas de análisis, el efecto que producen las variables independientes en las variables cognitivas mediacionadas y cómo éstas repercuten en la conducta posterior. Aspectos metodológicos. La ampliación de las variables de análisis, variables cognitivo-emocionales, técnicas empleadas, cuestionarios referidos a temáticas muy diversas, ámbitos de aplicación, eminentemente clínico, contextos educativos, ámbitos sociales, campañas comunitarias, debate en torno al modelo. Llaman la atención sobre el sesgo que se introduce al aceptar la medida de variables no directamente observables. Supera el reduccionismo del conductismo radical. Modelo conductual cognitivo. Orígenes. Los enfoques mediacionales abrieron al conductismo radical a procesos intermediarios entre el estímulo y la respuesta, dando lugar a un movimiento conductual cognitivo cuyo interés era el estudio de los procesos encubiertos, especialmente de orden cognitivo. Presupuesto teórico. Las personas desarrollan conductas y patrones afectivos a través de los procesos cognitivos. La evaluación se centra en el análisis de los procesos cognitivos desadaptados y en la facilitación de experiencias de aprendizaje que puedan alterar las cogniciones y los patrones de conducta a ellos vinculados. Objetivos de evaluación. Identificar los pensamientos irracionales. Analizar qué variable de tipo interno, subjetiva, está controlando la conducta del sujeto. Unidades de análisis. Variables de respuesta, variables del ambiente, variables del organismo, variables internas de tipo cognitivo. Técnicas empleadas. La observación directa de la conducta en su medio natural, autoinformes y técnicas de autorregistro. Entrevistas estructuradas, registro psicofisiológico, registros conductuales. Ámbitos de aplicación, clínico, escolar, industrial, evaluación de ambientes. Debate en torno al modelo. Una crítica de tipo conceptual se basa en el concepto de cognición, donde no se llega a especificar qué se entiende por eventos cognitivos ni el proceso por el cual se adquieren. Modelo cognitivo, orígenes. Hacia los años 50 cristalizó el surgimiento de un nuevo enfoque del cognitivismo o psicología cognitiva. Presupuesto teórico. Considera a la persona como un agente activo. Otorga a las variables cognitivas un valor de gran importancia en la determinación de la conducta del individuo. No se niega la importancia del aprendizaje. Objetivos de evaluación. Describir, explicar y predecir la conducta. Variables. Estudia variables cognitivas, estructuras, procesos estratégicos y cognitivas. Técnicas. Autoinformes, test de situaciones, instrumentos de evaluación psicológica, baterías neuropsicológicas. Aspectos metodológicos. Metodología experimental, la observacional y correlacional. Técnicas de evaluación de la inteligencia. Mapas conceptuales para el análisis de la organización del conocimiento. La batería de evaluación de la inteligencia. Ámbitos de aplicación. Campo educativo escolar, campo de la psicolingüística, las neurociencias, etc. Debate en torno al modelo. Englobar las diversas teorías que han dado lugar a métodos y técnicas de evaluación diversas. Procesamiento de la información. Orígenes. La fuente más cercana de esta nueva perspectiva proviene de la conjunción de la psicología experimental con la teoría y tecnología computacional, especialmente la inteligencia artificial. Presupuesto teórico. Se considera al sujeto como un procesador activo de información que procede tanto del medio externo como el interno. En oposición al conductismo radical, las capacidades innatas y los procesos internos como planes, estrategias, decisiones, etc. toman relieve. La organización de la cognición descansa en la articulación dinámica de estructuras cognitivas. Unidades de análisis. La identificación de las estructuras y procesos cognitivos, las variables que influyen en unas y otros. Aspectos metodológicos. Multiplicidad y combinación de técnicas. Emplean la observación y las técnicas de autoinforme, técnicas taquitocópicas. Ámbitos de aplicación. Área del aprendizaje escolar, la clínica, la investigación. Debate en torno al modelo. Excesivo insoformismo
que establece entre sistema biológico y máquina. Falta de validez ecológica de algunas investigaciones. No se ha logrado establecer un marco teórico unificado que agrupe la enorme cantidad de datos. Modelo integrador. 3 niveles de complejidad: el sistema biológico, el sistema conductal, el sistema socioambiental. Variables: el comportamiento objeto de estudio, las condiciones personales del individuo, las condiciones ambientales pasadas que hacen referencia a la historia del aprendizaje de una persona. Modelo ecoevaluativo. 3 tipos de evaluación: evaluación del sujeto en su contexto, evaluar los ambientes significativos, evaluar cómo perciben las variables, analizar las relaciones funcionales entre comportamientos, obtener datos sobre las variables ambientales. El ambiente se evalúa en cada programa de acción propuesto. Evaluación de contextos. El ambiente puede ser estudiado desde una perspectiva ideográfica, es decir, un concreto contexto habitado puede ser evaluado con objetivos aplicados de descripción, clasificación, predicción o para su modificación o cambio. Evaluación valorativa de intervenciones en contexto. El contexto general de pertenencia, el contexto de aplicación, el contexto diacrónico, el contexto de generalización. Gracias.